Hola, me llamo Ana. Quiero hablarles un poco de cómo me fue con la terapia cuántica. En mi caso le pedí a Andis, que fue la que me ayudó, que trabajáramos mi autoestima, ya que a pesar de la persona que soy, yo siempre he tenido una autoestima bajo, pensando en que quizás no sea yo digna, quizás no sea merecedora, gracias a circunstancias que he atravesado en la vida. Por ejemplo, yo tuve una separación de mi matrimonio, lo que fue mi matrimonio, y también pues lo que fue mi última pareja, y esto fue un despertar de conciencia para mí. Eh, Me causó mucha impresión cómo se manejan las energías. Por ejemplo, en la segunda cita pude ver cómo el péndulo se movía de una manera muy extraña, cosa que me asombró mucho cuando quería señalar algo. Conocí a mis arcángeles, conocí de la energía que llevamos dentro, que irradia de nosotros, que las otras personas pueden absorberla, dependiendo de cómo esté tu estado de ánimo. Entonces es importante como que mantener eso en equilibrio para que podamos transmitir eso, ya que hay tantas cosas malucas en este mundo, ¿cierto? Entonces siento que tuve un despertar, siento que tuve la oportunidad de conocerme más, ya que yo soy una persona súper emocional, pero demasiado. Tuve la oportunidad o aprendí las herramientas para poder sobrellevar las emociones. En ese momento estoy atravesando por una ruptura amorosa, y siento que he podido sobrellevarla, aceptarla y soltar desde el amor y la gratitud que es de la persona que me caracteriza. Siempre he sido una persona, no he sido grosera, no soy una persona explosiva. Antes lloro mucho, y gracias a eso tengo mejores herramientas para poder entonces sobrellevar lo que emocionalmente a mí me afecta. Entonces me he permitido también conocerme, me he permitido llorar, me he permitido estar feliz, y también aprendí a aceptar que cada quien es como es, que no significa que pues estemos rodeados de malas personas, sino que cada quien atraviesa por una situación diferente, y eso me ha ayudado bastante. He entendido que la vida es una sola y que se vive a pesar de las cosas que puedan afectarnos, pero que todo nos deja un aprendizaje, y es allí cuando nosotros entonces crecemos como personas. Le agradezco mucho a Andis, porque la verdad es que tuve un despertar después de hablar con ella, de sus consejos, de las tareas que me mandaba. Tuve una limpieza que siento que pudo causar en mí también como que una liberación de esas cosas negativas que sin darnos cuenta nos afectan. Y solté muchas cosas aparte de eso, pues solté una herida de abandono de parte de mis papás, que entendí también que no significa que ellos te abandonen, sino que como todos, pues todos los adultos en su momento tienen ese corre cada día sus problemas personales, y quizás ellos no tenían esas herramientas para hacernos crecer fuertes como niños, para poderlo desarrollar de adultos, que es cuando cae lo realmente complejo, ser adulto. Entonces estoy agradecida, pude aprender, entendí que las personas que pasaron por mi vida son maestros, y espero tener una mejor herramienta para poder escoger nuevamente una persona, pero con más sabiduría desde el entendimiento que hoy en día tengo. Gracias.